Auspicia a Impacto Económico Green Oil Services, Servicios Oil and Gas, Hot Water Oil, operación de pozos sumideros, tratamiento de aguas, pruebas hidráulicas certificadas, asistencia a equipos de torre, instalaciones capilares, cargas líquidas y sólidas. RSB. Estudio Ritza, representante de Lisicki Litvin y Asociados para Río Negro y Neuquén. Email contacto@estudioritza.com. Segundo bloque de Impacto Económico. Comentaba en la apertura que Argentina ya es un infierno fiscal y sobre llovido mojado, el kirchnerismo presentó un proyecto de creación de un nuevo impuesto a la riqueza con la excusa de que va a ser temporal. Para analizar el tema nos vamos a ir a Miami. Allí está Martín Litvak, es un especialista en sistemas tributarios, en planificación patrimonial internacional y autor del libro Paraísos Fiscales, Infiernos Tributarios. Hola Martín, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo para Impacto Económico. Un placer, ¿cómo estás vos? Muy bien. Primera consulta, tu opinión con respecto a este proyecto de impuesto a la riqueza, a los grandes patrimonios, ¿cómo lo evaluás? Bueno, mira, a ver, te lo contesto en dos niveles. Desde lo conceptual, obviamente estoy en contra de los impuestos sobre el stock, sobre el patrimonio. Es decir, los impuestos son de tres naturalezas, básicamente. Son impuestos al consumo, impuestos a las ganancias, impuestos al patrimonio. Los peores de estos son los del patrimonio, porque es un stock que vos tenés fijo, que no necesariamente tiene liquidez, son impuestos que van en contra de la inversión, del ahorro, de la productividad, del empleo y del crecimiento. Por eso, de hecho, prácticamente ningún país del mundo tiene esos impuestos. En Latinoamérica, de 30 y pico de países, no tienen 3. En Europa, con muchos más países, tienen 4 o 5. Es un impuesto, yo creo que lo comentaba en un tuit, la alícuota de bienes personales en el 90% de los países es 0, porque no existe el impuesto. Ahora, eso a nivel conceptual. Estoy en contra del impuesto a bienes personales y, por supuesto, en contra de este impuesto a bienes personales con esteroides, por ponerlo de alguna manera. Bajando la ley argentina, además de que yo esté en contra, que en realidad es irrelevante que yo esté en contra, salvo para mí y mis amigos, pero bajando a la ley argentina es un impuesto que es claramente inconstitucional, por un montón de factores. Es decir, nunca un impuesto tuvo tantos problemas como este. A tal punto que por ahí cuando le ponen impuesto en el nombre, le ponen esta cosa de aporte solidario para morigerar no sé qué cosa, sabiendo que si le ponen impuesto es complicado. ¿Por qué? Porque estás cobrando un impuesto en forma retroactiva, estás creando un concepto de base imponible presunta que es inconstitucional, estás tratando a los trusts de una manera esquizofrénica, estás creando un concepto de impuesto por nacionalidad que en el caso de Argentina es irrenunciable. Hay otros 2 países del mundo que tienen impuestos por nacionalidad, Estados Unidos y Eritrea, nadie más. Y son países donde uno puede ir y renunciar a la nacionalidad. En Argentina no se puede. Y encima de todo, lo más claro, y lo dejo para el final, es un impuesto totalmente confiscatorio, puede llegar a tasas muy altas, y es un impuesto que es claramente una doble imposición, porque este mismo patrimonio pagó impuestos en diciembre, donde se aumentó bienes personales a 2,25 sobre la base de una emergencia, y ahora, otra vez con la excusa de la emergencia, me cobran otro impuesto, y encima estoy pagando anticipos del impuesto de personales del año que viene, o sea, de este año. Con lo cual, en plazo de 12 meses, por ahí hay gente que pagó 10% de su capital. Es una locura de punta a punta este impuesto. Un punto a destacar es que cuando se le cobran impuestos a los que más tienen, se afecta a quienes menos tienen, ¿no? Porque justamente como vos planteás, se ve afectado el ahorro o la inversión. Los impuestos los deberían pagando toda la sociedad, porque digamos, todos los impuestos los paga toda la sociedad. A vos te aumentan el impuesto a las ganancias y vos vendés un producto, vas a subir tus honorarios y lo va a pagar el consumidor. Entonces, por eso es mucho más transparente. Los países que tienen el mejor sistema tributario, los países bálticos, por ejemplo, son grandes ejemplos de esto, tienen impuestos basados sobre todo en el consumo. Sobre todo. ¿Por qué? Primero porque los impuestos igual terminan siendo pagados al final de cuentas por el consumidor. Y segundo, porque el consumo es realmente la única muestra de capacidad contributiva. Es decir, vos ganás 100 pesos, yo gano 100 pesos.
Y por circunstancias de la vida, por ahí vos necesitas gastar 101 para vivir, o sea, tenés que endeudarte para vivir. Y yo por ahí me sobran 80 y voy y me pongo a consumir cosas. Entonces, vos no vas a poder consumir, yo sí, y es lógico que yo pague un poco más, porque tengo más plata para pagar. Y si en algún momento puedo pagar menos y puedo consumir menos, entonces pago menos impuestos. No es tan complicado, y ya otros países lo hicieron. Ahora, ¿cómo evaluás el hecho de que, a pesar de ser el segundo país con la presión impositiva más alta del mundo, se esté pensando en aumentar el impuesto a las ganancias al 41%? Y Yo además en el te, contexto de crisis, ¿no? bueno, un montón de cosas para decirte sobre lo que dijiste, porque es una pregunta súper amplia. A ver si me acuerdo de todo lo que te quiero decir, con todo lo que fui pensando. En primer lugar, yo no creo que este proyecto del 41% sea cierto. Yo creo que son rumores para meter el impuesto extraordinario a las riquezas, a la riqueza. Lo otro me parece que es una operación mediática, digamos, del propio gobierno. No creo que esto exista. Si existe es una aberración total, hay uno o dos países del mundo que tienen más impuestos más altos, pero no tienen todo el resto de los impuestos que tiene Argentina, como vos sabés, es el país con mayor cantidad de impuestos del mundo, más de 160 impuestos, casi 170. Entonces, comparar el 41% de Argentina con Bélgica no tiene ningún sentido porque no. Eso es punto uno, yo no creo que ese proyecto exista. Punto dos, Argentina es el país con mayor presión fiscal del mundo, no es el segundo. Es el segundo si tomamos solamente los impuestos corporativos, después de Comorras, digamos, que esa parte es un país que no existe prácticamente, y que además está tratando de convertirse en un centro offshore, con lo cual dentro de unos años vamos a tener novedades respecto de eso, y no va a ser más Comorras el número uno. Pero si Argentina a ese impuesto corporativo, las ganancias, le sumás todo el resto de los impuestos, es claramente el número uno del mundo. Y yo creo que, siendo al grueso de tu pregunta o al concepto de tu pregunta, creo que hay una profunda ignorancia en cuanto al sistema tributario. Creo que este gobierno y los anteriores también han incurrido en una mala praxis total a la hora del diseño del sistema tributario, al no permitir la competencia fiscal entre países, al tener una ley de coparticipación que es ridícula, al tener impuestos diseminados por todos lados, impidiendo que el contribuyente sepa cuánto paga, al tener esas normas de solve y repete, donde vos tenés que pagar para protestar los impuestos. Entonces, hay mucha ignorancia en materia tributaria, y en el caso de este impuesto último a la riqueza, creo que además de ignorancia, o ahí yo no sé si es ignorancia o es directamente una intención política de este gobierno, de que la gente con más recursos y que por ende puede financiar a la oposición o puede financiar a fundación o puede participar en política o votar, se vaya del país. Yo creo que esto es un empujoncito que le da el gobierno a la gente a la cual le tiene miedo para que se vaya. No me parece que el fin de esto sea recaudatorio. Martín, te llevo a uno de tus libros, Paraísos Fiscales, Infiernos Tributarios. Te pido que nos comentes el concepto, la idea central de tu libro. Mira, la idea central fue o es tratar de emparejar la cancha. Es decir, hoy por hoy el Estado o los Estados son los que determinan los impuestos, interpretan los impuestos, juzgan las diferencias entre pagadores de impuestos y Estado, determinan las currículas de estudio en las universidades y determinan cuánto los contadores y los abogados saben de impuestos. Y el contribuyente tiene que aceptar lo que viene, digamos, en definitiva, y no puede oponerse más que diciendo bajen los impuestos, bajen el gasto público, son altos, pero con esa argumentación no vamos a llegar a ningún lado. Es decir, entonces, mi libro tiene información para que la gente entienda cómo funciona el mundo, no cómo funciona Argentina nada más o Latinoamérica. ¿Qué pasa? Bueno, hay paraísos fiscales, que es honesto, hay infiernos tributarios, que es honesto, hay países que no son de una cosa entre otra. El capital va de un lado hacia el otro, es decir, de los infiernos tributarios a los paraísos fiscales. ¿Qué es la competencia fiscal? ¿Por qué es buena? ¿Qué es la transparencia fiscal? ¿Por qué surgió el impuesto a las ganancias? ¿Qué efectos tiene un sistema tributario que busca la redistribución de la riqueza? ¿Por qué el impuesto al stock, como decíamos al principio, es malo? Hablamos del impuesto a las ganancias, hablamos de impuestos personales, hablamos del impuesto a la herencia, hablamos de impuestos nuevos, todo lo que es el impuesto digital, lo que es el impuesto a los
robots. Entonces la idea es tener un libro de fiscalía internacional básico, lo puede leer cualquier persona, por supuesto un contador, un abogado, un economista va a entender algunas cosas un poco más profundas, pero está escrito para que lo entienda hasta un político argentino. Lo puede leer Sergio Massa y lo va a entender. Que después lo aplique o no es otro tema, digamos. Pero la idea es educar al soberano y educar a la gente para que pueda defenderse con mayores argumentos, digamos. Yo siempre insisto en relación a lo que planteas, que uno de los grandes problemas de nuestro querido país es que nadie nos defiende como contribuyentes, ¿no? Ante el Estado, que es el monopolio más peligroso. Totalmente, y de vuelta, o sea, primero, muchas veces no sabemos qué derechos tenemos y cómo plantear las quejas, y segundo, el sistema está con la cancha totalmente inclinada, donde el Estado es juez y parte, y creo que ahí es donde uno tiene que insistir en reformas estructurales. Vos pensás que, más allá del resto de las funciones del Estado, el tema impositivo se originó como individuos decidiendo qué parte de su ingreso separar para solventar, para financiar la cosa pública. Así surgió. Yo tengo mis serias dudas de que específicamente el tema tributario no debería decidirlo más bien el pueblo a través de representantes que los jueces, que son partes del Estado. Pero bueno, esto da para un libro entero sobre eso. La justicia en manos de la gente muchas veces no es lo mejor, pero el tema tributario, yo no sé si no debería. Sí, el tema es que impuestos altos generan pobreza, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en claro. Y de ahí la necesidad. Pobreza. Y lo más gracioso de todo es que los impuestos bajos generan más recaudación. O sea, a mí cuando me preguntan, bueno, pero ¿qué hacemos con el gasto público? Yo siempre digo, primero bajemos impuestos y veamos cuánto se recauda, porque por ahí ni siquiera hay que tocar mucho el gasto público. O sea, le digo a los políticos, si el problema es que ustedes quieren robar, o sea, quieren tener ese 7% de gasto público ineficiente, bueno, esperen un poquito, bajen impuestos, por ahí pueden seguir teniendo eso mismo, digamos. A mí no me importaría, digamos, me parece secundario, no es que no me importa, me parece secundario. ¿Por qué es secundario? Porque si ellos roban lo mismo, pero el privado tiene más plata, el país va a crecer igual. Martín, interesantísimo. Gracias por tu tiempo para Impacto Económico. No, por favor, un placer, a disposición para cuando necesites. Interesantísima la entrevista a Martín Litvak. Pretender aumentar los impuestos en la Argentina es como sacarle sangre a una persona anémica. Según un artículo de Orlando Ferreres en La Nación, este año se van a cerrar 30.000 empresas, ya sea por el COVID, por la cuarentena, por la crisis económica. Si además queremos aumentar los impuestos, bueno, la situación no puede ser peor. Estamos ante la crisis económica más grave de la historia de nuestro querido país. Tema reforma judicial, el proyecto que está impulsando el kirchnerismo refleja la desesperación de la vicepresidenta por zafar de las causas ante la justicia. Recordemos que tiene 8 juicios pendientes. Por otro lado, muestra la decisión del kirchnerismo de avanzar y eliminar la división de poderes, la república. Pensemos que la división de poderes justamente está pensada para limitar al poder político. Y lo que quiere el kirchnerismo es no tener límites. Por eso la necesidad de que como ciudadanos levantemos la voz y generemos una resistencia al avance de este proyecto. Además, por supuesto, lo que implica en términos de gastos, la cantidad de puestos que se crearon para comprar votos, que representarían, de aprobarse el proyecto, entre 150 a 200 millones de dólares de gastos adicionales, en un contexto en el que, como comentaba, están cerrando empresas, comercios, personas que están perdiendo su trabajo. El desprecio de una parte de la clase política por las prioridades, por los problemas de la gente de a pie, de nosotros, los ciudadanos que conformamos la sociedad civil. Una falta total de empatía, el divorcio de una parte de la política con
las prioridades de quienes la están pasando mal. Retomamos el tema de la violencia en Villa Mascardi. Bueno, el escándalo de la decisión de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, de denunciar penalmente a quienes se manifestaron en contra de la violencia en Villa Mascardi, tema que habíamos abordado en programas anteriores. Por otro lado, el intendente del Bolsón, Bruno Pogliano, reclama una orden de desalojo para recuperar unas 60 hectáreas de reserva forestal en el Bolsón que pertenecen al INTA. El juez Gustavo Zapata, juez federal de Bariloche, es quien debería dar la orden de desalojo. Bueno, también se está comentando que ya se están vendiendo terrenos por las redes sociales, estos terrenos ocupados. La ausencia del Estado es escandalosa, siendo que la función primordial, prioritaria de los gobiernos es preservar el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la libre circulación. Y aquí se está afectando nada más y nada menos que la soberanía de nuestro querido país por parte de un grupo terrorista, porque utiliza el terror para lograr objetivos, que desconoce a la Constitución, que desconoce a las autoridades, al Estado argentino mismo. Por eso esto con diálogo no se puede solucionar. Ya lo dijo John Esguala en una de sus proclamas cuando estaba en la cárcel en Bariloche. Con el enemigo no se puede dialogar, no se puede negociar. Hace falta decisión política para restablecer el orden público en nuestro querido país, en particular enfocándonos en lo que está pasando en Villa Mascardi y en El Chocón. Vamos a una pausa y continuamos con Impacto Económico. Auspicia Impacto Económico. Cedisur, 27 años generando negocios alimenticios para la gastronomía y el retail de la región. Cuidamos la calidad de principio a fin, desde la selección de productores, la recepción y el almacenamiento, hasta la entrega puerta a puerta a cada cliente. Cedisur, negocios alimenticios en Río Negro y Neuquén. www.cedisur.com.ar. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible. Sigamos avanzando juntos. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. A partir de este año, brindar y salud significan mucho más. Medife está conmigo.